Excelente, gracias, hermana. Ahora, la semana pasada confieso que yo no quedé contento con la clase, ¿ya? Sentí que la clase era un poco teológica, todo interpretación, y de repente no sintieron que fueron edificados. Y cuando yo me puse a leer y estudiar otra vez el mismo pasaje, me di cuenta que había muchas cosas interesantes que no tuve tiempo para compartir. Así que hoy vamos a estudiar el pasaje, pero ahora lo que vamos a hacer, no voy a complicarme con diversas interpretaciones. Voy a simplemente exponer el pasaje y de frente darle la interpretación cristiana. Y espero que esto nos ayude a apreciar mejor este pasaje. ¿Ok? Ahora, el primer punto que vamos a notar aquí en versículo 9 es la manifestación del rey Mesías. Voy a pedir que alguien podría leer el versículo 9 por nosotros, por favor. Versículo 9. ¿Alguien? El futuro rey de Sión. El verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias, hermano. Y lo siento, la hermana que quiso leer ya, el hermano le ganó, ¿ok? Tengamos paciencia los unos con los otros, ¿ok? Gracias. ¿Ya? Ahora, a través de Zacarías, en este versículo, en primer lugar, noten, el profeta hace un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? He aquí, tu rey vendrá a ti. Qué hermoso versículo, ¿no es cierto? Qué hermoso versículo. He aquí, dice Zacarías. Ya hay que recordar, Zacarías está predicando 500 años antes de la venida de Cristo. 500 años. O sea, todo el tiempo desde que los españoles descubrieron el Perú. 500 años. Mucho tiempo. Y Zacarías anuncia, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Otros profetas antes de Zacarías habían anunciado la venida del Mesías, ¿no es cierto? En realidad, desde Génesis, Dios venía anunciando la manifestación del Mesías. Y ahora Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, él declara al pueblo de Dios ahí en Jerusalén, que estaban trabajando en la construcción del templo, le dice, el rey va a venir a ti. Y con ese anuncio viene una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Alégrate. Alégrate mucho. Hija de Sión, da voces de júbilo. Esa expresión, da voces, significa grita, ¿ya? Grita de júbilo. Hermanos, ¿se imaginan cuando Zacarías predicó este mensaje hace 500 años antes de Cristo? A esos judíos que estaban trabajando duro y parejo para reconstruir el templo, sin contar con muchos recursos materiales. ¿Se imaginan la gran alegría de este pasaje? Y el mismo Zacarías, qué lindo poder predicar y anunciar el Mesías viene. Claro, Zacarías no dice cuándo, pero la idea parecía ser, va a venir en cualquier momento. Quizá muchos judíos pensaron, enseguida que terminamos el templo, ahí va a venir. Podía ser. No sabemos exactamente lo que Zacarías o la gente entendió cuando él anuncia eso. Pero hermanos queridos, piensen lo siguiente, piensen en esto. Si este versículo 9 causó mucha alegría
en el tiempo de Zacarías. ¿Se imaginan la alegría que causó cuando se cumplió? Se acordarán la entrada triunfal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la alegría del pueblo? Cómo la gente empezó a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los mismos apóstoles estaban muy emocionados con esa recepción de la gente. Los judíos salieron de Jerusalén para darle a Cristo la bienvenida porque entendían lo que el Señor estaba haciendo. Era un tremendo mensaje. Pero lo que muchos creyentes no han notado, les confieso, hermanos, yo tampoco nunca había notado esto hasta la semana pasada cuando preparé este estudio. Nunca había notado el contraste entre el versículo 8 y el versículo 9. Leamos Zacarías 9, versículo 8. ¿Qué dice versículo 8? Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Y espero que se acuerden la penúltima clase, cuando estudiamos la primera parte del capítulo 9 de Zacarías, y se acuerdan que notamos que Zacarías 9, del 1 al 8, tiene que ver con la campaña militar de Alejandro Magno, ese gran rey de los griegos que invadió la tierra prometida, Palestina, conquistó ciudad tras ciudad, Tiro, Sidón, Damasco, etcétera, y llegó hasta Jerusalén. El gran Alejandro Magno llegó a Jerusalén montado sobre su caballo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice versículo 8? Dios dice, en ese momento, cuando llegue Alejandro Magno a las puertas de Jerusalén, yo acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Qué hermosa profecía, ¿no es cierto? Y se cumplió. Y por eso Alejandro Magno no atacó a Jerusalén, no conquistó a Jerusalén, no mató a nadie en Jerusalén, porque Dios protegió a Jerusalén de Alejandro Magno. Entonces, en versículo 8, anuncia Zacarías, Alejandro Magno va a venir a Jerusalén para atacar como parte de su conquista. Y el versículo 9, ahora entendemos lo que está diciendo Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, porque viene otro rey, no Alejandro Magno, viene el rey Mesías. Qué tremendo contraste, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, Zacarías no sabía nada de esto, aunque lo profetizó. Pero Zacarías vivió 200 años antes de Alejandro Magno. Así que Zacarías no sabía de Alejandro Magno. Y obviamente Zacarías nunca conoció al Señor Jesús. No, Zacarías no sabía nada, él literalmente, de la entrada triunfal y cómo se daría en detalle. Pero nosotros sí. Esto, hermanos, es la gran ventaja que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la información que Zacarías no tenía para poder interpretar mejor sus profecías. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos estudiemos estos pasajes. Ahora, hermanos, permíteme contarles una cosa interesante. Esta semana, yo mirando el versículo 9 y pensando, el versículo 9 es un contraste con Alejandro Magno. Y el versículo 9 habla del rey Mesías entrando a Jerusalén sobre un asno, ¿no es cierto? Hay un énfasis sobre un animal humilde, un asno, un pollino. Y se me cruzó el pensamiento, Alejandro Magno
¿en qué animal vino montado? Zacarías no dice. Pero puse en el buscador en Google Alejandro Magno, caballo. Eso nomás. Alejandro Magno, caballo. Y me di con una tremenda sorpresa. No solo que Alejandro Magno tenía un caballo, sino que tenía un caballo al cual Alejandro Magno era totalmente devoto. Dicen que él atribuyó sus victorias en parte a su caballo. El caballo tiene el nombre Bucéfalo. Bucéfalo, el nombre del caballo de Alejandro Magno. Bucéfalo significa cabeza de toro, por el rostro del caballo. El padre de Alejandro Magno le compró este caballo cuando él era joven. ¿Y saben cuánto costó el caballo Bucéfalo? 13 talentos de plata, dice un historiador. 13 talentos de plata. Talentos es un peso, ¿ya? Una cantidad de plata. Y cuando yo saqué el cálculo, el caballo de Alejandro Magno le costó a su padre 442 kilos de plata. ¿Pueden pensar en esto, hermanos? 442 kilos de plata es una suma fabulosa. La historia dice que nadie más podía montar este caballo bucéfalo. El caballo no toleraba a ningún otro dueño, solo Alejandro Magno. Así que cuando estudiamos y nos damos cuenta de detalle, resulta que el contraste entre versículo 8 y versículo 9 es más grande todavía de lo que a primera vista nos damos cuenta. Así que vamos a tomar un momento ahora para analizar estos contrastes entre Alejandro Magno, versículo 8, y Cristo, versículo 9. ¿Qué dice Zacarías del Mesías? ¿Cómo va a venir el rey Mesías? ¿Pueden mirar versículo 9? ¿Cuál es la primera palabra en versículo 9 que describe al rey Mesías? He aquí tu rey vendrá a ti justo. Justo. Esta palabra significa una persona recta, una persona honesta, una persona que siempre actúa con tremenda justicia. ¿Y Alejandro Magno? Oh, Alejandro Magno no era justo. Se puede usar muchas palabras de Alejandro Magno, pero justo no sería una palabra apropiada. Alejandro Magno era despótico y maltrataba a cualquier persona que rehusaba reconocerlo y alimentar su gran orgullo. Alejandro despótico. Pero ahora viene el rey Mesías, justo. Otro contraste. ¿Cuál es la segunda palabra en versículo 9? Tu rey vendrá a ti justo y salvador. Salvador. Hermanos, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, pregunto, hermanos, ¿cuántos años había estado ministrando al pueblo de Israel? 3 años, ¿no es cierto? 3 años. Y durante esos 3 años de ministerio, ¿qué hacía el Señor? Sanaba a los enfermos, levantaba de los muertos, a los que habían fallecido, sanaba a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, libraba a los endemoniados. Hermanos, ¿se imaginan la cantidad de obras de salvación que el Mesías había cumplido antes de llegar a Jerusalén? Salvador. Y Alejandro Magno, cuando llegó a Jerusalén, ¿cómo llegó? No llegó como Salvador, llegó como el conquistador. Había pasado, por ejemplo, meses sitiando a Tiro para destruir la ciudad de Tiro y masacrar a los habitantes. Y luego llega a Jerusalén.
Alejandro Magno no llegó como un salvador. Alejandro Magno llegó como un conquistador. En tercer lugar, la tercera palabra de Cristo, versículo 9. Humilde. El Señor Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Dice Pablo en Filipenses 2. Estando en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo para aferrarse. Se despojó a sí mismo y vino a este mundo, se encarnó en mucha pobreza, en mucha humildad. Así que el rey Mesías, humilde. ¿Y Alejandro Magno? Alejandro Magno no tenía un ápice de humildad. Él fue formado con tremendo orgullo para ser orgulloso, para creerse lo máximo. Lo llamaban Dios y él aceptaba ser llamado Dios. Tremendo orgullo. Y aquí leemos que el Mesías llegó a Jerusalén montado sobre un asno. Qué contraste, ¿no es cierto?, con Alejandro Magno. Alejandro Magno llega con este tremendo caballo que le costó a su padre una suma fabulosa de dinero, Bucéfalo. Y hermanos queridos, nuestro rey, nuestro Señor Jesús, llegó a la ciudad de Jerusalén montado sobre un animal que ni era suyo, era prestado nomás. Qué contraste, ¿no es cierto? Y piensen, cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad de Jerusalén, ¿qué impacto causó en Jerusalén? La gente de Jerusalén, ¿qué sintió cuando Alejandro Magno llegó? Sintió pánico, sintió tremendo temor, ¿no es cierto? Pero cuando el Mesías llegó a Jerusalén, ¿qué impacto causó el Mesías? Alegría y gozo. Esa noche de la entrada triunfal, la gente fue a la cama a dormir esa noche sumamente emocionado, sumamente alegre. Habían visto al rey Mesías llegar a Jerusalén y estaban seguros. El día siguiente o dentro de 2 o 3 días, el Mesías iba a conquistar los romanos y el reino de Israel se estaba a establecer. Había increíble alegría en Jerusalén cuando Cristo llegó. Y noten este contraste también que comentamos hace 2 semanas. Cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote salió de Jerusalén para darle a Alejandro Magno la bienvenida. Lo condujo al templo para ofrecer sacrificios a favor de Alejandro Magno. Pero cuando el rey Mesías llegó a Jerusalén, aunque la gente lo aclamó, los líderes judíos no querían saber nada con el rey Mesías. Y al final, el rey Mesías fue crucificado, siendo rechazado por los judíos. Pero, hermanos, es increíble el contraste aquí en Zacarías entre el versículo 8, que describe cómo Dios guardó a Jerusalén del rey Alejandro Magno, y el versículo 9, que describe la venida del Mesías para salvar a Jerusalén. Hermanos, no creo que necesito repasar la historia de la entrada triunfal, ¿no es cierto? Lo hemos leído muchas veces en los evangelios. El Señor entró a Jerusalén bajando las faldas del Monte de los Olivos. Y cuando el rumor corrió por Jerusalén, Cristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, viene montado sobre un asno. La gente en Jerusalén entendió muy bien lo que el Señor estaba indicando. La gente entendió, la gente conocía bien esta profecía de Zacarías y la gente se aloca. Decenas de miles de judíos salen de Jerusalén para encontrar a Cristo en el camino, lo dejan pasar, llenan el camino con palmas,
ramas de los árboles ponen su ropa para que Cristo pase encima. Había una gritería, una alegría increíble. Porque Zacarías bien dijo, alégrate mucho, da voces de júbilo. Así que todo eso se cumplió. Y todo estaba listo para que Israel recibiera al Mesías. Pero entre este detalle, los líderes judíos rechazaron a Cristo. Y en el lapso de una semana, menos 4 o 5 días, los líderes judíos lograron convencer a la gente en Jerusalén. Jesús de Nazaret no es el Mesías, es un blasfemo y hay que matarlo. Es increíble. Una de las cosas más increíbles de los evangelios, cómo la gente en Jerusalén cambió totalmente. Así que ahí tenemos el versículo 9. Una profecía que se cumplió, pero al final no resultó en el reinado del Mesías. Y ahora tenemos que estudiar versículos 10 al 15. La interpretación que yo voy a dar a versículos 10 al 15 de Zacarías 9 tiene que ver con la expansión mundial del reino de Cristo. La expansión mundial. Ahora, aquí hay que pensarlo con mucho cuidado, hermanos. Bueno, de repente, antes de avanzar, vamos a ver si hay preguntas, ¿ya? Porque a veces hablo demasiado y no tomo tiempo para preguntas, ¿ok? ¿Alguna pregunta del versículo 9? Este contraste entre Alejandro Magno y el Mesías y lo que eso significa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pastor, de repente, ¿cómo decir? De repente para alguna aclaración, cuando Jesús entra, ¿no? Hay júbilo, hay alegría, ¿no es cierto? Le extienden, ¿no? Un telar, le extienden las ramas por las que pasa él, ¿no? Esas palmas, y todos gritan y él no puede evitar tanta alegría, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento ellos reconocen como que llegó la salvación, ¿no es cierto? Pero hay un momento entonces en el que influencian, ¿no? Toda la jerarquía del sacerdocio, ¿no? Y hace cambiar de actitud a todos aquellos que lo recibieron, ¿no? Yeah. Pero en un inicio de él sí es acogido, ¿no? Porque creen que llega ese rey. Entonces la pregunta es si se acordaron de lo que estaba escrito, ¿no? Claro, sí. Claro, en ese momento se acordaron, ¿no es cierto? Y no tuvieron problemas para recibirlo, aún así en un pollino, ¿no? No, No tuvieron porque problemas. era exactamente la profecía, ¿no es cierto? El rey va a Claro. venir. Ajá. ¿Cómo sabes que es el rey? Cuando llegue sobre un pollino. Claro. Re- Y y recordemos que hace meses, un año más, los judíos ya querían nombrarlo rey. ¿Se acuerdan cuando Cristo multiplica los panes y alimenta a los 5,000? Cuando terminó ese momento, ¿qué pasó? Leemos en Juan capítulo 6. La gente quería llevarlo de frente a Jerusalén para coronarlo rey. Claro, Pero Cristo no aceptó eso. Pero claro. había esa expectativa. Y ahora Cristo sí va a Jerusalén. Y dice, al montar un pollino, dice, ahora sí estoy llegando como el rey. Y claro, la gente entendía lo que le estaba diciendo. Claro, solo que no se levantó, no, o sea, la gente que esperaría que se levantara, que se proclamara rey y que se vaya contra todos los romanos, ¿no? Me imagino, eso es lo que Ya, esperaban, sí. ¿no? Por eso tenemos que leer con mucho cuidado qué pasó durante esa última semana que llevó a los judíos a cambiar totalmente de opinión. ¿Qué Ujú, pasó? ujú, Bueno, les dejo para ustedes lean, ¿no es cierto? claro. Pastor, otra de las cosas que también creo yo, no tanto como desilusionar, se desilusionó el pueblo,
era también la forma como entró, ¿no? Si bien es cierto, fue muy apoteósico en el sentido de loas, de glorias, porque ellos tenían la esperanza de el rey para poderlos librar del yugo en que estaban viviendo en ese momento. Pero Ujú, yo creo que después ellos entraron en un contraste en el sentido de que un rey en la vida iba a entrar en un asno, ¿no? Un rey tendría que entrar así como Alejandro Magno en un caballo, con un ejército, algo que, como que algo más impresionante, por decir, ¿no? ujú. Ahora, ellos, creo yo, no sé, de repente se preguntaron, pero un rey así que entre en un asno, en un pollino, pero, o de repente entraría también pues con una corona, que él tampoco la tuvo. Ujú. Entonces, de alguna manera eso los habrá hecho em, cavilar un poco y después ya ir evaluando la situación, ¿no? Ya, me imagino que hubo algún elemento quizás inconsciente de eso, eh, aunque la verdad es que según las profecías, si Cristo hubiera entrado montado sobre un caballo, no sería el Mesías, porque el Mesías iba a venir sobre un asno. Pero la gente no cree las escrituras. Y la gente quizás, como el tiempo de el nombramiento de rey Saúl, querían tener un rey como las naciones. Pudo haber un elemento de eso, ¿no es cierto? Como dice Rosita. Pero creo que mucho más tiene que ver con lo que Cristo enseñó en esos últimos días. Recordemos que lo primero que él hizo fue limpiar el templo. Y los judíos estaban esperando que el Mesías entre para limpiar Jerusalén de los romanos. Pero lo primero que Cristo limpió fue el templo. Eso ya les hizo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahora leamos las parábolas. Las parábolas de la viña, los trabajadores de la viña. ¿Ya? Y las parábolas ya indican que el Mesías está llegando para hacer otra cosa. ¿Ya? Y la gente empezó a cambiar de opinión. ¿Ok? Alguien ha puesto ahí en el chat que el pollino para los judíos representaba un rey, y en parte es cierto. ¿Ok? La diferencia entre un caballo y un asno en la cultura judía es que el caballo representa guerra, el asno representa paz. Y el Mesías entra a Jerusalén no como aquel que va a conquistar la ciudad, él entra en Jerusalén como aquel que ya conquistó. ¿Ya? Viene con fines pacíficos. ¿Ok? Así que habría que meditar un poco más en la simbología del asno, pero a lo menos la gente sabía que Cristo estaba cumpliendo Zacarías capítulo 9, y la gente que sabía muy bien lo que Zacarías 9, versículo 9 dice, también sabían lo que versículo 10 dice. ¿Qué dice versículo 10? De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Hablará este Mesías que entra en Jerusalén, va a hablar paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Así que claramente los judíos pensaban que Cristo entrando en Jerusalén, la entrada triunfal, estaba ya para establecer su reino. Y este reino sería mundial. Pero algo pasó en esa semana que cambió totalmente su perspectiva. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que meditar y estudiar. ¿Ok? Bien, continuemos, hermanos, un momento más, entonces. Pasemos ahora, entonces, a la expansión mundial del reino. Porque la verdad, hermanos, como todos sabemos, es que aunque el versículo 10 de Zacarías 9 habla de un reino mundial, eso no pasó. No pasó inmediatamente después de la entrada triunfal. ¿Y por qué no? Porque los líderes judíos
lo rechazaron. Y aquí está lo interesante, hermanos. El Mesías entra como rey, ¿no es cierto? Versículo 9 dice, tu rey vendrá a ti. Ahora vamos a leer Juan capítulo 19. ¿Alguien podría ayudarnos con la lectura de los versículos 12 al 16? Ya, Juan 19, versículos 12 al 16. ¿Alguien podría leer, por favor? A ver, ¿alguien puede leer? No sé si el micrófono está prendido. 19, 16. Capítulo 19. 19. Versículo 12 al 16. ¿Pastor? Sí, versículos 12 al 16. Sí, amén, pastor. Dice, entonces les dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No, capítulo 19, Juan 19, versículo 12. Yo estoy leyendo 19, ya está. Lo siento, pastor, ya está. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hasta el 16. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ok. Entonces, ¿entendemos lo que ese pasaje está diciendo? El Señor Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal, declarándose rey. Yo vengo en cumplimiento de Zacarías 9, versículo 9. Yo soy el Mesías, vengo para establecer el reino de Dios. Y los líderes judíos, ¿qué dijeron? Versículo 12. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¡Qué increíble! Refiriéndose a Jesús. Diciendo, este Jesús dice que quiere ser rey. Y cualquiera que quiere ser rey, a César se opone. Pero Pilato insiste en llamar a Jesús rey. Versículo 12. Al final le dice, he aquí vuestro rey. Y la gente que dice, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato no entiende. Pilato piensa, hace unos días ustedes todos gritaron que es el Mesías llegando, el rey. Y aquí está su rey. Y ustedes me están diciendo, maten a su rey. Y la expresión al fin del versículo 15. Los principales sacerdotes, noten quiénes están hablando. ¿Quiénes hablan? Los principales sacerdotes. Los descendientes de aquellos que a Alejandro Magno sí le dieron la bienvenida. Pero cuando vino el Mesías, ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Eso selló el destino, ¿no es cierto? Rechazaron al Mesías. No solo al Mesías, estaban rechazando a Dios, ¿no es cierto? Quien envió el Mesías. Y estaban diciendo, ni queremos que Dios reine. Estamos muy contentos con César. Así que esta expectativa que el Mesías iba a venir para salvarlos de los romanos, mentira, no querían eso. Los líderes judíos no querían eso.
y cuando tuvieron que escoger entre el Mesías y el César romano, llamaron a César nuestro rey. Y ahí el final de Cristo ya estaba sellado, ¿no es cierto? Pero volvemos a Zacarías 9, versículo 10. Y ahora hagamos esta pregunta. Piensen en esta pregunta. Si Cristo entró a Jerusalén como rey en versículo 9, y ya hemos visto que los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías y lo crucificaron, ¿será entonces que el versículo 10 de Zacarías 9 quedó truncado? ¿Que el plan de Dios falló? ¿Que este reino que Dios quería establecer bajo el Mesías quedó en nada por el pecado del pueblo? Jamás, ¿no es cierto? Los planes y los propósitos de Dios no están a la merced del ser humano. Dios cumple sus propósitos a pesar de lo que el ser humano hace. Dios dijo en versículo 10, el Mesías va a establecer su reino. Así que la pregunta que tenemos que hacer de Zacarías 9, versículo 10, es ¿de qué reino estamos hablando? ¿De qué reino estamos hablando? Este reino que va a ser de mar a mar, del río hasta los fines de la tierra, esta paz a las naciones, este señorío del Mesías, ¿de qué está hablando? ¿Podemos contestar esa pregunta? La respuesta está en versículo 11. Lo que ya hemos comentado acerca de esta frase, por la sangre de tu pacto serás salva. Noten que en versículo 11, Dios sigue hablando a Jerusalén, ¿no es cierto? A Jerusalén. Porque es femenino, tú serás salva. No dice tú serás salvo. Y en versículo 9, Dios está hablando a la hija de Jerusalén, a la hija de Sión. Presenta a Jerusalén como una dama femenina. Así que en versículo 11 dice, y tú también, Jerusalén, serás salva por la sangre de tu pacto. ¿Pero de qué pacto está hablando entonces? No es el primer pacto, porque el Mesías vino para establecer un segundo pacto. Y obviamente, si hay un segundo pacto, no va a volver al primer pacto después. Porque dice el autor de Hebreos, el segundo pacto es superior al primer pacto. Así que no tiene sentido decir, no, pero esto está hablando de volver al primer pacto después que la iglesia ha sido arrebatada. Dios jamás va a ir de lo mejor a lo peor, ¿no es cierto? Así que está hablando del nuevo pacto. Ahora, yo reconozco que cuando Zacarías predica esto por primera vez, los oyentes habrán pensado en la sangre del pacto de Moisés. Pero me pregunto, si Zacarías, habiendo predicado este mensaje, se puso a reflexionar, a orar diciendo, Señor, ¿de quién estoy hablando? Y pregunto, ¿será que Zacarías se acordó de las profecías de Jeremías y Ezequiel que indicaban que cuando el Mesías viniera, él iba a establecer un nuevo pacto? ¿Y será que la referencia al pacto en versículo 11 en relación con la venida del Mesías en versículo 9 le llevó a Zacarías a entender que no estaba hablando del antiguo pacto, estaba hablando de un nuevo pacto? Ahora, yo sé que esos pasajes en Jeremías y en Ezequiel que hablan del nuevo pacto indican que sería con Israel. Pero el cumplimiento en el Nuevo Testamento del nuevo pacto, la forma que se cumplió estas profecías, claramente da a entender
que no fue con Israel. Fue con la iglesia. Porque ¿se acuerdan la pregunta que los apóstoles hacen a Cristo en Hechos capítulo 1? En Hechos 1, el nuevo pacto ya se ha establecido, ¿no es cierto? Ya se ha establecido un nuevo pacto en Hechos 1. Pero ¿cuál fue la pregunta de los apóstoles a Cristo en Hechos 1? Señor, ¿ahora vas a restaurar el reino a Israel? Qué interesante esa pregunta, ¿no? Ahora que has hecho el nuevo pacto, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo en Hechos 1? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su propia autoridad. Ustedes van a ser mis testigos hasta el fin de la tierra. Y para Hechos 2 empieza la iglesia, formalmente hablando. Así que, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que el nuevo pacto estableció el reino espiritual de Cristo aquí en la tierra. No un reino material que los judíos esperaban, un reino espiritual. Y ese reino espiritual es la iglesia. Así que ahora en versículo 11 tenemos que entender que Dios no está hablando de la Jerusalén literal. Está hablando de la Jerusalén de arriba, la iglesia. Así que por eso yo digo, los presos en versículo 11 y los prisioneros en versículo 12 son pecadores que están encarcelados en el pecado, pero hay esperanza porque el Mesías ha venido anunciando el reino, ha establecido el nuevo pacto, ha proclamado predicación a todas las naciones. Hay esperanza, por fin hay esperanza para todos aquellos que están esclavizados en el pecado. Y por eso versículo 12 dice, volveos a la fortaleza. ¿Qué fortaleza está hablando? Bueno, en el contexto del versículo 9, la fortaleza sería Sión, Jerusalén. Y aunque los oyentes de Zacarías pensarían que Zacarías está diciendo, vuelvan a Jerusalén, la ciudad literal, ahora que entendemos esto del nuevo pacto y la iglesia, y a la luz de lo que Pablo dice en Gálatas 4, versículo 26, de la Jerusalén de arriba, la iglesia es la Jerusalén de arriba, nos damos cuenta que todo esto, versículo 10 en adelante, está hablando de la iglesia. Todo esto se cumple en la iglesia. La palabra de Dios no ha quedado truncada por la incredulidad de los líderes judíos. El plan de Dios está marchando perfectamente bien, exactamente como Dios había propuesto hacer, solo que no era como los judíos pensaron. Y a nosotros nos toca entender estas cosas. Y ahora tenemos que reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de lo que pasó en la historia y lo que el Nuevo Testamento nos dice del nuevo pacto y la expansión mundial de la iglesia. Hermanos, espero que Dios nos ayude a entender estas cosas. Yo sé que para algunos esto es complicado, pero créanme, todo creyente tiene que tratar de entender estas cosas. Si no entendemos estas cosas, jamás vamos a entender bien el Antiguo Testamento. Nos vamos a confundir totalmente. Hermanos, la esclavitud de Israel en Egipto es una sombra de la esclavitud de todo ser humano al pecado. Repito, cuando leemos del éxodo de Egipto, cuando leemos todas las experiencias de Israel durante el éxodo, tenemos que leerlo como cristianos. Y la lectura cristiana que hacemos de eso es que el éxodo de Israel es una sombra
de la esclavitud al pecado. Y también el exilio de los judíos en Asiria y el exilio de los judíos en Babilonia también es una sombra de la esclavitud al pecado. Y todas las promesas en el Antiguo Testamento de la liberación de la esclavitud apunta a la iglesia y a la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, porque si no es así, ¿qué sentido tiene hablar de Cristo como el Cordero de la Pascua? El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? En 1 Corintios, nuestro Cordero de la Pascua, Jesús, ya ha sido sacrificado. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Está diciendo que ese corderito que los judíos mataron en el Éxodo para salvarlos de la muerte del primogénito, todo eso era una sombra preparando para Cristo. Pero Cristo no vino para salvarnos de Egipto. Cristo vino para un nuevo tipo de éxodo, un éxodo del pecado. Esto es lo que tenemos que tratar de entender como la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso ya en los profetas del Antiguo Testamento empezamos a notar en Isaías, por ejemplo, esta gran exclamación: mirad a mí y sed salvos. No los judíos, no los judíos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por eso la gran comisión, hermanos, la gran comisión es el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. Que porque los profetas no sabían de las dos venidas de Cristo y los profetas no sabían de la iglesia, los profetas hablaron simplemente en términos de Israel. Pero como cristianos entendemos, Israel es una sombra de la iglesia. Y eso nos permite interpretar Zacarías 9 del versículo 10 al versículo 15 de la iglesia, el reino mundial de Cristo aquí en la tierra. Estos son los prisioneros de esperanza. Lo que pueden ver esta imagen, hombres encarcelados, mujeres encarceladas por el pecado. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, ¿qué es? Tenemos que ir al mundo que está esclavizado al pecado y anunciar: el Mesías ya vino. El Rey ya vino. Entregó su vida por nosotros. Puedes salir de la cárcel. Puedes vivir en libertad. Eres un prisionero de esperanza. El Mesías ya vino. Este es el tremendo mensaje que tenemos que predicar. Ahora, versículo 12, ¿qué dice? Miren, Zacarías 9, versículo 12. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahora, yo sé que algunos dicen esto del doble es la herencia para los primogénitos, pero me parece que es mucho más probable que este concepto de doble, os restauraré el doble, tiene que ver con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús por estar en Cristo. Se acordarán Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Piensa, hermanos, antes de estar en Cristo, ¿en quién estábamos? En Adán, ¿no es cierto? En pecado, en Adán. Y todas las bendiciones que perdimos por estar en Adán. Ahora vino el Rey Mesías, entregó su vida para salvarnos. Y toda persona que cree en Cristo, el Mesías, deja de estar en Adán, pasa a estar en Cristo y recibimos
mucho más que el doble. Mucho más que el doble. Aquí dice, os restauraré el doble, pero Dios nos ha dado mucho más que el doble de lo que perdimos por estar en Adán. Por eso el creyente es extremadamente rico con todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está el pasaje de Efesios 1 y el versículo 3. Toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales. Ahora, continuamos leyendo. En versículo 13, por ejemplo, ¿cómo interpretamos versículo 13? Zacarías 9:13. Porque entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, despertaré a tus hijos, oh Sión. Pero lo que estoy diciendo es que los profetas hablaban en términos de Israel cuando el Espíritu Santo ya estaba pensando en la iglesia. Así que hay que reinterpretar estas palabras. En versículo 13, Judá, Efraín, Sión, de la iglesia. Porque está hablando de este reino de la iglesia. Y por lo tanto, los hijos de Grecia son los pecadores, los enemigos de la iglesia. Y lo que el versículo 13 está diciendo es que Dios usará a su pueblo para luchar contra los inconversos. Pero aunque aquí habla de arco y flecha, ¿no es cierto? Sabemos que las armas de nuestra milicia en la iglesia no son armas carnales. Israel usaba armas carnales. La iglesia usa armas espirituales. Pero al igual que Israel literalmente conquistó la tierra prometida, luchando contra los adversarios para establecer el reino de Dios en Israel, ahora la iglesia usa armas espirituales, el evangelio, para conquistar no la tierra de Palestina. La iglesia tiene una comisión mucho más grande. La gran comisión de conquistar al mundo entero. ¿Podemos pensar en eso esta tarde, hermanos? El Señor Jesús ha dado a la iglesia la tarea de conquistar todo el mundo para Cristo. Y nos ha dado el evangelio, que es el poder de Dios para conversión. Y por eso esta mañana en la iglesia vimos Hechos 2, cuando Pedro usa esta arma, el evangelio, y en una prédica 3,000 convertidos. Más adelante 5,000 convertidos. Y hermanos, Jerusalén se fue conquistando para la iglesia en unas cuantas semanas, en Hechos 2 a Hechos 6. Esa conquista, entre comillas, conquista pacífica a través del evangelio de la ciudad de Jerusalén. Es lo que la iglesia fue llamada a hacer en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Eso es como se cumple el versículo 13. Y cuando la iglesia se encarga de cumplir esa gran comisión, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Bueno, miren, versículo 14. Cuando la iglesia cumple la gran comisión, versículo 14, Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpagos. Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellillos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará. Ellos devorarán a sus enemigos, hollarán las piedras de la honda, etc. Hermanos, Zacarías está usando el lenguaje del éxodo de Egipto, donde Dios se manifestó en toda su gloria. Zacarías está usando el lenguaje de la conquista de Palestina bajo Josué, pero el Espíritu Santo, a través de Zacarías, está hablando del cumplimiento de la gran comisión de la iglesia cristiana.
Israel vio la gloria de Dios en el desierto, cuando salieron de Egipto. Y en Hechos 2, la iglesia ve la gloria del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y a lo largo de 2000 años, la iglesia ha estado peleando con Dios, apoyándonos, y la gloria del Señor manifestándose en la iglesia. Hermanos, si tan solo podemos captar lo tremendo que es este pasaje, anunciando los triunfos de la iglesia. Y ahora entendemos el versículo 10 mejor. Porque el versículo 10 dice, de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados. Porque Dios viene, Cristo viene para hablar paz a las naciones. La iglesia no está luchando una lucha física, carnal. Estamos luchando con armas espirituales, llevando el evangelio a las naciones. Hermanos, una pregunta hasta ahí. ¿Ya? Estoy queriendo ayudarles a entender cómo interpretamos estos pasajes a la luz del Nuevo Testamento. Y reconozco que es complicado, pero la Biblia nos exige releer el Antiguo Testamento como sombras de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento con la iglesia. Porque si no captamos eso, hermanos, vamos siempre a estar leyendo el Antiguo Testamento como historia. Y el Antiguo Testamento no se debe leer solo como historia. Es historia, obviamente que es historia. Pero el Antiguo Testamento es teología, no solo historia. Y si no aprendemos a leer el Antiguo Testamento teológicamente hablando, vamos a quedar para siempre en pañales. Vamos a quedar siempre inmaduros. Vamos a quedar con la leche cuando Dios quiere que avancemos a la carne espiritual en nuestra lectura de la Biblia. Ahí está el desafío, hermanos. Yo no sé si es demasiado desafío para ustedes, pero espero que el Espíritu Santo nos ayude a en algo captar lo que estamos queriendo compartir esta tarde. Es fundamental. No se trata solo de este pasaje de Zacarías, se trata de casi todo el Antiguo Testamento. La interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Esto es muy importante, hermanos. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos, que querrán hacer? Si algunos se animan, se atreven a hacer una pregunta. Sí, sobre el versículo 13. Sí. Ya, lo leo. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Hasta ahí nada más. Entonces, podría interpretarse también como que el pueblo original de Dios, representado por Judá, aún así, no habiendo escuchado, no habiendo recibido a Jesús, a Cristo, viene a ser la base, el apoyo para que surja la iglesia y sea la flecha, se convierta en el ejercicio de la palabra de Dios, el verbo de Dios, la iglesia misma. Lo que tenemos que acatar es lo siguiente. ¿Se acuerda de la conquista de la tierra prometida bajo Josué? Sí. ¿A quiénes estaban conquistando? ¿A quién mandó Josué, Moisés conquistar? A los cananeos. ¿Por qué conquistarlos? ¿Por qué atacarlos? ¿Por qué matarlos a todos? Porque eran idólatras. Eran idólatras. Y Dios castiga el pecado. Dios había dado a los cananeos 400 años para arrepentirse y no quisieron arrepentirse. ¿Qué hace Dios entonces? Dios envía a Judá y Dios envía a Israel. Efraín son nombres sinónimos básicamente. Dios envía a su pueblo
literalmente con arcos y flechas, literalmente, ¿no es cierto? Y mataron a todos, literalmente. Pero esa conquista literal de la tierra prometida en el Antiguo Testamento no es solo historia. Es historia, es real. Pero no es solo historia, es teología. Lo que Dios está diciendo es, Él va a conquistar a los pecadores a través de su pueblo. ¿Ok? Es el mensaje. Dios va a conquistar a sus enemigos a través de su pueblo. Avanzamos a la iglesia. Hechos capítulo 2. Pedro predica. Y la prédica de Pedro conquista a 3,000 judíos. Entre comillas, esos 3,000 judíos compungidos de corazón cayeron muertos a los pies de Cristo. Y Cristo los resucita y les da salvación y vida eterna a través de Pedro, la iglesia. Así que lo que este pasaje está diciendo en versículo 13 es, yo voy a usar a mi pueblo como arco y flecha. No literalmente arco y flecha. Voy a usar a mi pueblo, que ahora es la iglesia, para conquistar a los paganos en todo el mundo, porque esa es la manera que yo, el rey Mesías, voy a hablar paz a las naciones. Voy a establecer mi reino. Lo voy a hacer a través de mi pueblo. Pero como Zacarías no conocía la iglesia, no podía hablar iglesia. Así que Zacarías usa palabra Judá, Efraín, Sión. Pero nosotros ahora podemos entender esto espiritualmente. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de la gran comisión. Cómo el rey Mesías muere en la cruz, establece el nuevo pacto y ahora envía a su gente a anunciar paz a las naciones. Y él promete darnos la victoria. Él va a establecer su reino en toda la tierra. De eso se trata este pasaje en Zacarías. ¿Ok? Como muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, se cumplen en la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Ok? Porque si no entendemos eso, nunca vamos a interpretar bien el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que aquí Judá no es Judá. Aquí Judá es la iglesia. Efraín no es Efraín. Efraín aquí es la iglesia. Los hijos de Sión no son judíos. Los hijos de Sión son creyentes. Los hijos de Grecia no son literalmente hijos de Grecia, son pecadores, hijos de Satanás. Y Dios va a conquistar y establecer su reino de esta manera. ¿Ok? Es un pasaje fantástico, es increíble este pasaje. ¿Ok? Que yo sé que a primera vista cuando leemos no lo entendemos. Pero la única razón que no entendemos este pasaje es porque no hemos hecho el salto en nuestras mentes de lo que es una lectura histórica del Antiguo Testamento a una lectura teológica del Antiguo Testamento, una lectura cristológica del Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso es básico para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Ok? Espero que eso ayude, hermano Alfredo, a entender. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Excelente, pastor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, el tiempo otra vez. No sé qué pasa con el tiempo. Vamos a la parte final. ¿Alguien puede leer versículos 16 y 17, por favor? Zacarías 9, 16 y 17. A ver. En aquel día Yahvé, su Dios, librará a su pueblo como a un rebaño, pues son piedras santas hechas en su tierra. Cuán bueno y cuán hermoso es el trigo para los jóvenes,
y dulce es el vino para las doncellas. Ok, gracias, hermana. Otra versión diferente, pero está muy bien, no hay ningún problema. Ahora, quiero que noten en versículo 10, 16, habla de un rebaño, ¿no es cierto? La Reina Valera dice, los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo. Bueno, ¿a quién salvará? Bueno, salvará a los pecadores y formará su iglesia. Ahora, piensen, hermanos. Lo siento, pero esta tarde tenemos que pensar mucho. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el rebaño de Jehová? En el Antiguo Testamento. Era Israel, ¿no es cierto? Israel. Salmo 100, versículo 3 dice que Israel es el rebaño de Jehová. Somos ovejas de su prado, dice el salmista. Sin embargo, como comentamos al comienzo, el verdadero rebaño no era toda la nación de Israel, porque la gran mayoría de Israel no creían en Dios. El verdadero rebaño es un remanente. Si miramos Isaías 10 por un momento, vamos a Isaías el capítulo 10. Miren versículos 22, 20 al 22, para captar este concepto del remanente. Isaías 10, versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Así que el versículo 10, el versículo 20, perdón, el versículo 20 dice, los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Jacob? Isaías está hablando del juicio de Dios en el exilio de Asiria y el exilio de Babilonia, donde el grueso de judíos murieron. Una gran cantidad de Israel murió y solo unos cuantos sobrevivieron. Y lo que está diciendo aquí es, los que sobrevivieron por la gracia de Dios, ellos fueron el remanente. Dios castigó a los pecadores y salvó a los creyentes como Daniel, como Ezequiel, como Esdras, como Nehemías, como Esther, como Mardoqueo, y uno podía continuar. Dios salvó el remanente. Así que capten esta idea. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel estaba compuesta por todos los descendientes de Abraham. Pero sabemos que no todos esos descendientes creen en Dios. Así que dentro de todo ese grupo de Israel, había un grupo mucho más reducido de verdaderos creyentes. ¿Ok? Sí, capten eso. El rebaño, entre comillas, de toda la nación y el verdadero rebaño que era el remanente. ¿Ok? Ahora vamos a Juan capítulo 10. Y espero que podamos entender bien Juan capítulo 10. Porque ¿qué dice Juan 10, versículo 1? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En otras palabras, eran pastores falsos. Aquí en Juan 10, el Señor se presenta como el pastor verdadero, el buen pastor. Así que hay malos pastores. Y esto, hermanos, es muy importante captar. Los falsos pastores tienen un falso rebaño. Repito, los falsos pastores, es decir, en el tiempo de Cristo, todos aquellos líderes judíos, tanto fariseos
como sacerdotes y saduceos, que no creían en Cristo y no creían en Dios. Eran falsos pastores. Esos falsos pastores tenían un falso rebaño. Gente que se llamaba hijos de Jacob, Abraham. El grueso de los judíos en Jerusalén eran falsos. Por eso, ¿qué hicieron esos falsos pastores durante la última semana de la vida de Cristo? Lograron convencer al grueso de judíos en Jerusalén a gritar: crucifíquenle. ¿Captan lo que estoy diciendo? En Jerusalén eran todos judíos, todos Israel. Había el buen pastor, que era Cristo, y Cristo como buen pastor tenía su rebaño, los apóstoles y un grupo de creyentes. Y por otro lado, habían falsos pastores, los líderes judíos, con un falso rebaño, el grueso de los judíos. Y crucificaron al verdadero pastor. Qué trágico, ¿no es cierto? Los falsos pastores crucificaron al verdadero pastor. Pero cada rebaño escucha a su respectivo pastor. Y aunque el Señor Jesús, el buen pastor, entregó su vida, resucitó. Y resucitó para su rebaño. Pero Cristo había dicho: yo tengo ovejas que no son de este redil. A esas ovejas también tengo que traer para que haya un solo gran rebaño. ¿De qué estaba hablando Cristo? Estaba hablando de la gran comisión, de predicar el evangelio a las naciones, traer un gran redil de ovejas para formar un solo rebaño. Así que aquí en Zacarías 9, el versículo 16, entendiendo que Zacarías está hablando del rey Mesías, versículo 16 dice: los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Está hablando de la iglesia. La iglesia es el rebaño del Señor Jesús. Y Zacarías dice también de ese rebaño en versículo 16, al final: porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Quién será enaltecido? La iglesia, pues, la iglesia, los creyentes. Porque una vez más, Dios está usando terminología y vocabulario de Israel, porque en Éxodo 19, versículo 5, Dios llama a Israel mi especial tesoro, pero ahora este rebaño no es un rebaño de judíos, es el rebaño del Señor Jesús de todo el mundo. Pero Dios, el Señor dice: este rebaño son piedras de diadema y serán enaltecidos. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, versículo 9, usa esta imagen de un especial tesoro y lo aplica a la iglesia. Iglesia compuesta ahora mayormente por gentiles. Y una vez más estamos frente a esta misma realidad. Cosas que se hablaban de Israel en el Antiguo Testamento ahora se aplican a la iglesia en el Nuevo Testamento. Nosotros somos ese rebaño, hermanos. De nosotros se está hablando el versículo 9. Dios los salvará en aquel día del nuevo pacto, como salva al rebaño de su pueblo, y somos piedra de diadema. Y eso nos lleva al versículo 17. Versículo 17 dice: el trigo alegrará a los jóvenes, el vino alegrará a las doncellas. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento, el Israel literal se gozaba de trigo literal y de vino literal. Pero ¿qué es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5 a la iglesia? ¿Qué dice Pablo en Efesios 5 del 18 al 20? No os embriaguéis con vino,
Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el vino literal traía alegría a los judíos. En el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, el vino espiritual, que alegra a la nueva Israel, la iglesia. Y el versículo 17 está hablando del culto cristiano. Porque, hermanos, ¿en qué consiste el culto cristiano? Si no es en celebrar la bondad del Rey Mesías y la hermosura del Rey Mesías. Versículo 17. Porque cuánta es su bondad. ¿Bondad de quién? De aquel que lo salva, el Mesías. Cuánta es su bondad, cuánta su hermosura. Y ahora es el trigo espiritual, la palabra de Dios, que alegra a los jóvenes cristianos. Y es el vino del Espíritu Santo que alegra a las doncellas cristianas. Porque, hermanos, el mundo no encuentra nada de hermosura en el Mesías, nada de hermosura. El mundo rechaza. Hoy en día, el mundo dice lo mismo que dijeron hace 2000 años. Crucifíquenle. A Jesús de Nazaret, crucifíquenle, dice el mundo. No ven nada de hermosura en Cristo. La iglesia, estos jóvenes, estas doncellas, vemos en Cristo tremenda bondad. Vemos en Cristo tremenda hermosura y nos alegramos en Él y nos gozamos en Él. Todo esto, hermanos, está hablando de la iglesia del Señor Jesús. Ahora, algunos dirán, entonces, pastor, si esta profecía tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con la gran comisión, ¿será que Dios ya no quiere saber nada con Israel? ¿Que los judíos ya no tienen ni parte ni suerte en esto? No, claro que no. Pablo mismo como judío era parte de esto. A lo largo de 2000 años, muchos judíos han sido parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 indica que al fin de los tiempos, cuando la plenitud de los gentiles hayan sido convertidos, los judíos que ahora están endurecidos, el Espíritu Santo va a ablandar sus corazones en los últimos tiempos. Y según Pablo, ese ablandamiento de corazón va a resultar en muchísimos judíos convirtiéndose en los últimos tiempos. Pero se van a convertir en la iglesia, van a formar parte de la iglesia, porque la iglesia ha llegado para quedar. La iglesia no es el plan B. Y que Dios después va a volver a planar otra vez que Israel. No, hermanos, Israel es la sombra y la iglesia es la realidad. Todo se cumple en la iglesia. Eso es lo que hay que captar. Con una interpretación realmente cristiana de todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, mucho para pensar esta tarde, al igual que la semana pasada. Pero espero que también empezamos a ver la tremenda riqueza de la palabra de Dios. Cada versículo está lleno de enseñanza. Dios no quiere que leamos estos pasajes y digamos, no tengo la menor idea de qué está hablando. Dios no quiere eso. Él nos ama. Él quiere que nos alimentemos de toda la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a leer el Antiguo Testamento a la luz de toda la teología del Nuevo Testamento. Si no aprendemos a leer el Antiguo Testamento a la luz de la teología del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento seguirá siendo un libro cerrado para la gran mayoría de nosotros. Así que es difícil, yo sé, pero ahí está nuestro desafío de aprender a leer el Antiguo Testamento en forma cristocéntrica. Que todas las promesas de Dios
encuentran su amén en Cristo y en la iglesia del Señor Jesucristo, que es su novia y la única novia. Cristo no tiene dos novias, Cristo tiene una sola novia y esa novia es la iglesia del Señor Jesús. ¿Ok? Y es muy importante estar seguros en eso. Ok, hermanos, a ver, ¿alguna pregunta final para terminar esta tarde? Pastor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo identificar, digamos, que un pasaje podemos interpretarlo, digamos, escatológicamente o solamente como lo hemos interpretado hoy día, ¿no? Digamos, es una interpretación cristiana. Porque a veces los comentarios, por ejemplo, hay comentarios acerca de este pasaje que mencionan muchos elementos escatológicos. Y hay otros pasajes, por ejemplo, en Daniel, Isaías, que es exclusivamente escatológico. ¿Y cómo saber si es que podemos interpretarlo de una manera cristiana o escatológica? Ok, ya. Excelente pregunta, ¿no? Y llevaría mucho tiempo contestarla bien esa pregunta. ¿Ok? Pero básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando leemos el Antiguo Testamento, primero tenemos que leer el Antiguo Testamento contextualmente. Es decir, a la luz del contexto en el cual fue escrito. Y reconozco que cuando Zacarías predicó esto, Zacarías no pensó en la iglesia, Zacarías no pensó en la gran comisión. Los oyentes de Zacarías no pensaron eso tampoco, ¿ya? Así que la primera pregunta que siempre tenemos que hacer es qué es lo que Zacarías estaba diciendo, qué es lo que los oyentes de Zacarías pensaron e interpretaron. Eso es lo que llamamos la interpretación contextual, histórica del Antiguo Testamento. Pero todo el Nuevo Testamento nos alerta a que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Así que habiendo establecido primero la interpretación contextual, ahora hay que hacernos esta pregunta. ¿Tendrá este pasaje otro significado cristológico? Hay que a lo menos plantearnos la pregunta. Pero hay otra pregunta también. Estos pasajes, muchos pasajes, Zacarías 9, versículo 9, ya a la luz del Nuevo Testamento ya se cumplió, ¿no es cierto? Aquí no hay vuelta que dar. Versículo 9 ya se cumplió. No se cumplió quizá como Zacarías pensó, pero se cumplió en la entrada triunfal. No dio lugar al reino de los judíos, dio lugar a la iglesia al final. Eso lo establecemos por lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero algunas personas hacen esta pregunta que también es importante. ¿Será que además del significado cristiano, podría haber un significado escatológico? Es decir, que estos pasajes todavía se van a cumplir en otro sentido hacia el fin de los tiempos. Y hay que reconocer, hay algunos pasajes que sí. Los pasajes que hablan de la segunda venida. Así que nos damos cuenta, hermanos, que tenemos un tremendo desafío por delante. Estudiar el Antiguo Testamento es muy complejo. Lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. Y tenemos el Nuevo Testamento también para ayudarnos. Ahora, miren lo que yo he hecho en este pasaje, ya para contestar tu pregunta, Stephanie. Empezamos mirando la interpretación contextual. Y vimos el contraste entre Alejandro Magno y el Señor Jesús. Y vimos que el versículo 9 se cumplió literalmente en la primera venida. Pero versículo 10 no se cumplió literalmente en la segunda venida, en la primera venida, ¿ok? Versículo 9 se cumplió la primera venida, pero versículo 10 no se cumplió literalmente en la primera venida. Eso nos alerta a que hay que pensar un poco más en versículo 10. ¿De qué reino está hablando? ¿De qué señoría está hablando?
Ahora, solo quedan dos alternativas. O la Biblia está anunciando que en algún momento en el futuro, después de la primera venida de Cristo, va a haber un reino literal de toda la tierra para los judíos. O tenemos que interpretar este pasaje de la iglesia, no de los judíos. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo decidimos? ¿Cómo decidimos qué aplicar al versículo 10? ¿Tiene que ver con Israel o tiene que ver con la iglesia? La respuesta está en versículo 11, la sangre del pacto. Esa frase, la sangre del pacto, te da la pista para entender en este pasaje es mejor interpretar el pasaje de la iglesia, del nuevo pacto. Así que para contestar tu pregunta, Stephanie, el texto mismo te va a indicar cómo interpretar. Pero no está ahí fácil en la superficie. No hay un versículo que dice, y ahora saltamos a la interpretación cristiana. No hay esas pautas en el texto bíblico, lamentablemente. Así que lo que hay que hacer es estudiar y estudiar y leer y pensar y pensar. Y poco a poco vamos pensando, tiene que ser así. Y claro, dependemos del Espíritu Santo. Porque si lo vamos a hacer en la carne, nos vamos a confundir. Y hay que cuidar de no forzar el texto. Hay que ver si realmente esto produce una lectura coherente o estoy forzando el texto. Y al final, una buena dosis de humildad nos ayudaría también. Decir, bueno, hermanos, yo lo entiendo en esta manera. Podía estar equivocado. ¿Cómo lo entiendes tú? Pero cuando uno pregunta cómo lo entiendes tú, no vamos a aceptar simplemente, bueno, a mí me parece. No. ¿Cuál es tu base bíblica teológica para ese parecer? Porque si no puedes dar una base bíblica teológica, esa es tu interpretación privada. Y eso nos va a llevar a mucha confusión. Así que hay que estudiar mucho el texto, Stephanie. ¿Ya? Y hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y obviamente, un buen conocimiento del Nuevo Testamento te va a ayudar. Cómo Pablo interpretaba el Antiguo Testamento, cómo Pedro interpretaba el Antiguo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento te da la pauta para interpretar el Antiguo Testamento. Solo que pocos creyentes han tomado el tiempo para aprender la hermenéutica apostólica del Antiguo Testamento. ¿Ya? Muy pocos creyentes se han dado el tiempo para estudiar la hermenéutica apostólica del Antiguo Testamento. Eso es vital. ¿Ya? Yo sé que suena complicado, pero es básicamente cómo los apóstoles leían el Antiguo Testamento. Bueno, lee Romanos, lee Corintios, lee Efesios, lee Hebreos, ahí está todo. Cómo ellos interpretaban el Antiguo Testamento. ¿Lo interpretaban literalmente o lo interpretaban espiritualmente de la iglesia? Ahí está el desafío. ¿Ok? Así que estudiar se ha dicho, hermanos, ¿ya? Gracias, pastor. ¿Ok, Stephanie? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Solamente para recordar el Isaías 10:22, que se tocó desde 10:20. Yeah. En Isaías 10:22, entonces confirmaría, según la explicación que usted ha dado, que también sigue permaneciendo, ¿no? Porque dice también, cuando dice, algunos se salvaron en 10:20, en 10:22 dice, algunos se salvarán a futuro. Entonces todavía está el tiempo de la salvación de los judíos, de que el remanente continúa. Ya. Y por eso si leemos en Romanos capítulo 9, el versículo 27, ¿ok? Romanos 9:27, Pablo cita este versículo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo.
Y aquí Pablo está interpretando literalmente ese pasaje. Está diciendo, en el primer siglo, solo un pequeño remanente de judíos eran salvos en la iglesia cristiana, porque el grueso de judíos habían rechazado el evangelio de Cristo. Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento para explicar por qué hay tan pocos judíos en la iglesia. Si la promesa de Dios del Antiguo Testamento era establecer un tremendo reino en toda la tierra para Israel, y el Mesías ha venido, y hay la iglesia, y no hay casi judíos en la iglesia, ¿cómo explicamos eso? Porque Pablo tuvo que pensar, luchar con esto, porque Pablo tenía gran expectativa para Israel. Y Pablo se da cuenta y cita Isaías. ¿Ok? Así que por eso yo digo, hermanos, tenemos que aprender a cada vez que un apóstol cita el Antiguo Testamento, hay que estudiar eso. Ya ahí está la hermenéutica apostólica del Antiguo Testamento. Y poco a poco vamos a armar una idea de cómo los judíos interpretaban el Antiguo Testamento. A veces lo interpretaban literalmente, a veces lo espiritualizaban. Y ahí está la pauta para nosotros también. ¿Ok? No hay una sola forma de hacerlo. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo cómo Dios está hablando en cada pasaje del Antiguo Testamento. Sí, gracias Alfredo por citar ese versículo en Isaías, ¿ok? Y vemos que Pablo lo cita en Romanos capítulo 9. Ok, hermanos, ya les he robado mucho tiempo. Vamos a parar ahí la grabación, pero lo bueno de tener la grabación